En principio, una aclaración. Milagro no tiene una sola causa, ya tuvo 5 juicios. La semana que viene le van a dictar una nueva condena. De los 5 juicios, en 3 fue absuelta y en 2 fue condenada. Y sin querer simplificar, porque es muy difícil, podríamos hablar 1 hora y pico de Milagro, o de la Tupac. Yo creo que en el caso de Milagro se conjugan una cantidad de aristas que hacen un hecho que es bastante poco posible que se vuelva a repetir. Milagro es mujer, Milagro es negra, Milagro es de origen indígena, Milagro es pobre, y Milagro fue durante por lo menos una década en una provincia como Jujuy, que es conservadora, absolutamente machista, fragmentada absolutamente. Jujuy es una de las provincias más pobres de la Argentina, y en el 2001 fue la provincia que llegó a tener el índice más alto de desempleo, el índice más alto de indigencia. Llegó a tener una crisis institucional que tuvo 8 gobernadores en 2 años. Estoy hablando de una provincia con muchas, pero muchas particularidades y con ciertos poderes económicos instituidos en Jujuy a lo largo de décadas y décadas y décadas. Y llega una organización de abajo, de lo más abajo que uno pueda conocer, que organiza Milagro lo cuenta bastante, digamos, hay un momento ella militaba en ATE, en Jujuy, y resuelve con la organización, dice, bueno, vamos a hacer algo. Ustedes, en un momento donde había poco trabajador formal, ustedes se encargan de la organización con los trabajadores formales y yo me encargo de la organización de los trabajadores informales, de quienes estaban en la indigencia. Y lo que logra es una organización muy de abajo, integrada por aquellos que estaban caídos del mapa de las políticas neoliberales. Una organización, ella no se dice feminista, no se considera feminista, pero digamos, sin querer catalogarla a partir de mi propia mirada, pero que genera un poder en las mujeres inédito, que genera un nivel de aceptación de sí mismos de las clases populares y de reconocimiento de sus orígenes indígenas, que históricamente eso para Jujuy era la clase más baja de la baja. Entonces había un problema en términos de reconocimiento a la gente. Entonces hay un trabajo muy importante con la dignidad, el laburo sobre la dignidad indígena, el laburo sobre la dignidad de la pobreza, como ella insistía, tenemos que estar limpios, tenemos que poder y tenemos que mirar a los ojos a los patrones. Hay un laburo muy importante, la primera marcha gay que se da en Jujuy la organiza la Tupac Amaru. Es una organización de los desclasados, de los caídos, de los salidos, de los márgenes, que la Tupac los organiza. Pero no solamente los organiza, sino que los pone en escena. Y los pone en el medio de la ciudad. Y digo que los pone en el medio de la ciudad y genera varias cosas, que quizás ahí es la pregunta que voy a intentar a ver si ahí contesto, hasta que la Tupac Amaru empieza a construir viviendas. La vivienda, la obra pública siempre estuvo en manos obviamente de los empresarios, y logra demostrar, hay una anécdota que es increíble, la primera vez que va a ver a Néstor, el Milagro le dice, dame planes para construir, dame construcciones de vivienda. Entonces le dice, no, pero vos no tenés una organización que sabe construir viviendas. No, pues dámelo. Mira, yo te doy, le dicen 50, no me acuerdo, 50, 100, era un número. Tenés 6 meses. Dicen, después que las termines, volvé y hablamos, le dicen esto. Y ella le dice, si yo termino en 4 meses, ¿vos me das el doble? Y ella cuenta que se fue
con ese compromiso, que fueron a la escuela de arquitectos y de ingenieros porque tenían que formarse y les querían cobrar no sé cuánto, entonces empezaron a pedir maestros mayores de obra y en 4 meses habían construido lo que estaba previsto para hacer en 6 meses. La demostración de que aquellos caídos del mapa o organizados podían gestionar la obra pública a precio más barato y a mejor tiempo que lo habían hecho históricamente aquellos que estaban en el mercado de la obra pública, el mercado de la construcción, vino a tocar un nicho de poder muy, muy importante. Por otro lado, históricamente Jujuy ha sido una provincia que alternó entre radicales y peronistas, y de hecho todo el poder judicial es uno y uno. Lo que hizo el radicalismo son un acuerdo bipartito desastroso, que en general respondiendo a los mismos intereses, más allá de que fuese, pero hubo un bipartidismo a lo largo de todo el siglo XX, y la Tupac Amaru tomó una decisión, que yo creo que habrá sido uno de los grandes factores de por qué la necesidad de, sobre todo el ensañamiento hacia ella, de presentarse a elecciones. Crean un partido, que es el Fuyo, y se presentan a elecciones y sacan 6 legisladores en la legislatura unicameral que tiene Jujuy, y rompe por primera vez ese bipartidismo histórico de Jujuy. Pero además de todo eso, así como yo conté toda la historia de Afore y les mencionaba a Blaquier y a Ledesma, también desde la CONADEP y también desde el juicio de la Junta sabemos las responsabilidades que tuvo el ingenio Ledesma, centralmente en los hechos que se conocen como la noche del apagón. Las noches del apagón es una semana del mes de julio, que comienza el 19-20 de julio de 1976, en un pueblo que es Libertador General San Martín, en donde se apagan las luces de la usina y se secuestran 400 personas de un pueblo inédito, les diría. Entre ellos se llevan a todos los compañeros sindicalistas del gremio de azucareros y se los llevan con camionetas del ingenio, y había dentro del ingenio Ledesma hay un puesto de gendarmería donde muchos son llevados ahí. Siempre los organismos de derechos humanos de Jujuy, que también son muy combativos, intentaron avanzar sobre la responsabilidad de Blaquier. Y era algo que era imposible porque el poder judicial que sea quien sea, en Jujuy no iba a permitir de ningún modo que se avanzara contra el dueño de la provincia. Y la historia, es coloquial, pero sirve porque que también de las relaciones humanas es como se construye la historia. Cuenta que la principal referente del movimiento de derechos humanos de Jujuy va a pedir una audiencia con un juez que estaba subrogando, y no le dan la audiencia, entonces se la encuentra en una marcha Milagro. Hasta ahí no había vínculo entre la Tupac y los organismos de derechos humanos, y dice: ¿sabes que no me da una audiencia? ¿Cómo no tengo una audiencia? Entonces Milagro organiza una movilización al juzgado federal, toman el juzgado federal. Yo creo que el juez se soleteó como nunca en su vida, no se lo va a olvidar nunca, porque no hay mayor pánico que le puede tener un burócrata judicial que es al pueblo. Y casualmente renuncia a las pocas semanas, y finalmente, a partir de una importante movilización de la Tupac con los organismos, logran sentar y llevar a indagatoria a Pedro Blaquier, y se lo procesa y se confirma ese procesamiento. Eso es un hecho histórico que para el registro político y vital de esa provincia es un hecho que marca fuego, porque además es las huestes de los marginales que desafían al poder más concentrado del capital, y no solo del capital, sino también de la oligarquía, porque Blaquier fue el esposo de una, que era la dueña de la familia, pero de la oligarquía jujeña. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué Milagro? ¿Qué representa Milagro? ¿Qué desafió Milagro? ¿Qué enemigos tenía Milagro? Entonces uno piensa que efectivamente ella ha subvertido todos los órdenes que uno puede imaginar para el lugar que espera cualquier miembro, de esa sociedad, para una mujer negra indígena, que no es estar organizando una organización de mujeres. Y digo esto porque
las mesas de conducción de la Tupac eran de mujeres y era una organización de mujeres que construían casas, las primeras constructoras fueron mujeres, desafiando también, y hay que pensar esto hace 15 años atrás, el modelo de que el que construye, el operario de la construcción es un varón, y ella lo que además entendía era, tenemos un problema, las mujeres, altos niveles de alcoholismo, de violencia familiar, las mujeres se quedan en esos hogares porque no tienen trabajo, entonces muy bien, les vamos a enseñar a construir, a trabajar y que tengan su propia casa para que se puedan ir. Ese proyecto, que incluye no solamente la construcción de las casas, sino la construcción de ciudadanía, escuelas que pasan a tener nombres de mujeres indígenas, de polideportivos, de entender el barrio como un lugar de comunidad, como se construyó la Tupac, es un proyecto centralmente emancipador. Y es un proyecto emancipador que jamás las clases dominantes van a permitir que sobreviva. Pero además de eso, y que me parece que es lo más importante, que es que necesitan borrar cualquier huella, cualquier rastro de que eso es posible. Y que las mujeres indígenas, negras de Jujuy tienen que estar en las cocinas, tienen que estar limpiando las casas de los patrones y no tienen que estar organizando ni llevando gays en carrozas por el medio de la ciudad, porque eso era una afrenta para la clase media y alta de Jujuy, que es muy pequeña, y que eso es algo imperdonable. Dar dignidad al pueblo es algo para la oligarquía absolutamente imperdonable, y ese es el castigo que va a pagar y que paga con su cuerpo Milagro y las otras compañeras a las que se las conoce menos, pero que la están pagando igual o peor que Milagro, porque no están en su casa, sino están hoy en el Alto Comedero. Por eso, a pesar de todas las diferencias de modo de construcción política y todo que uno pueda tener, y de muchas críticas que uno pueda tener, la huella que en términos de organizaciones populares que nosotros tenemos que tomar de ahí es algo que tenemos que tenerlo, así como ellos quieren borrar, nosotros pasarle flujo y que se nos vuelva indeleble, porque es la demostración de que es posible, ¿no? Porque ellos quieren hacernos creer que no, es posible. Bueno, ¿era la última? ¿Sí? Sí. No, yo quería dar testimonio. Nosotros fuimos a la Constituyente Social en Jujuy durante el año 2008 y realmente pudimos apreciar la Tupac, una organización con una fuerza realmente indescriptible. Y también en esa oportunidad, octubre del 2008 creo que fue, el Día de la Raza, entre comillas, se inauguró la primera radio popular. También estaba, creo, si no me equivoco, la Universidad Germán Abdala, que es nuestro digamos, líder en ATE. Y bueno, sin dejar de apreciar también los polideportivos, los centros recreativos, las piletas para chicos y chicas discapacitados. O sea, nosotros vivimos una fuerza que pudimos transmitir al conjunto de la clase trabajadora como que es posible. Pero bueno, lamentablemente con el tiempo y los poderosos no pudo tener una continuidad. Una derrota definitiva, compañera. Eso también lo tenemos que hacer.